Los integrales curvilíneos no tiene mayores dificultades. Lo pueden ir viendo solos. Vamos a ver algo de Larson, pero solamente algunas cosas. Yo prefiero darlo en forma diferencial. Esto así lo trabaja bueno, Venturini, que yo lo he charlado con él también en su momento, ¿no? Así que me parece la manera más simple de abordar este tema. Bueno, habíamos definido ayer la integral curvilínea. Esto después lo miran ustedes. Es integrar sobre una curva. Habíamos visto, esto ya lo nombramos ayer, ¿no? Ustedes vieron la integral simple en análisis 1, se integra sobre un intervalo. Vimos la integral doble, se integra sobre un intervalo en R2 sobre una superficie plana. Y acá lo que se hace es integrar sobre una curva. Se habla de integrales de línea o integrales de superficie. Bueno, acá está la definición, eso después lo vuelven a mirar, ya lo explicamos ayer. Y lo que vimos fue el cálculo de la integral curvilínea de un campo escalar. Lo que estamos viendo es el cálculo de la integral curvilínea de un campo escalar. Esta es la idea. Vamos a ver después el cálculo de la integral curvilínea de un campo vectorial. Por ahora, esto ya lo trabajamos ayer, lo repasamos ahora brevemente, ¿no? Arrancamos con la integral curvilínea de un campo escalar. Entonces, ¿qué se hace? O sea, a ver, vamos a considerar esto, ¿no? A mí me tienen que dar, para integrar, ¿no? Estamos con un ejemplo concreto, ¿no? Para integrar, a mí me tienen que dar, bueno, el campo escalar y me tienen que dar la curva y el sentido de circulación. Esa integral curvilínea de ese campo escalar lo puedo hacer según x o según y. Y se transforma en una integral simple. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplazo, como y es g de x, esta es la ecuación de la curva, me queda acá una función de una sola variable. Y me queda una integral definida, simple, de análisis 1. O bien, si tengo x como función de y, depende. ¿Estamos? En cualquiera de las dos formas, llego a una integral simple. Me queda una función de una sola variable en el integral. Repito, me van a dar el campo escalar y la curva. Y el sentido de circulación. Y por supuesto el intervalo, ¿no? O sea, en realidad es un arco de curva. Bueno, vamos a este ejemplo que ya lo trabajamos ayer, ¿no? Me piden que calcule esta integral de x más 2y, según x, a lo largo de este arco de curva, ¿no? De este arco de parábola. Me dan la ecuación de la curva, la pueden dar en forma paramétrica también, en este caso está en forma cartesiana, en 0, 2, o sea, con x variando entre 0 y 2. Y voy desde el punto 0, 0 hasta el punto 2, 4. Y la recorro así. Entonces, ¿cómo se calcula? Fíjense, como es según x varía entre 0 y 2, integral definida de 0 a 2, x más, y como y es x al cuadrado, reemplazo y por x al cuadrado. Y es una integral simple, se calculó y ya está, se terminó. Ultra sencillo es esto. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende esto? ¿Está? Repito, campo escalar, curva, sentido de circulación. Pues la puedo recorrer en dos sentidos. Y me dan la ecuación de la curva, en este caso en forma cartesiana, y en el intervalo, ¿no? De 0 a 2. Es importante que me digan, que me den el sentido, porque yo la puedo recorrer en dos sentidos. Acá hablamos de sentido antihorario o sentido positivo. Voy recorriendo en el sentido contrario las agujas del reloj. Esto es importante. Puedo ir en sentido horario también. Sería de punto 2,4 al punto 0,0. Y después el cálculo es sumamente sencillo. Yo acá estoy integrando según x, este campo escalar. Lo puedo integrar según y. ¿Ven? A lo largo de esta curva. La misma ¿Qué es lo curva. que hallo, profe?
Bueno, ¿qué es lo que calculo? Esto viene de la física. Este número tiene un significado. Después lo discutimos. ¿Eh? Después lo vemos eso, Marcos, ¿no? Después lo Está vemos. bien, sí. ¿Qué representa esto? Toda esta parte de integrales curvilíneas y de los teoremas que vamos a ver hoy, el teorema fundamental de las integrales curvilíneas y el teorema de Gauss-Green, es una consecuencia de la física, ¿no? Está muy vinculado y lo vamos a tratar de vincular con lo que ustedes están trabajando en física, ¿eh? Y va esto. Si yo integro según I, bueno, ¿qué es lo que cambia acá? Fíjense que I varía de 0 a 4, ¿no? Cuando yo me voy de este punto a este punto, cuando me muevo en esta trayectoria, ¿no? De 0, 0 a 2, 4, me queda entonces la integral simple de 0 a 4, x es la raíz cuadrada de I, ¿está bien? Como I es igual a x al cuadrado, x es la raíz cuadrada de I, tengo que colocar todo en función de I, ¿eh? Y me queda esta integral simple, me queda una función de una sola variable. Y llego a este resultado, que tiene un significado físico, ¿eh? Que después lo vamos a trabajar. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Es sumamente sencillo. Puedo integrar según X o puedo integrar según Y. Un campo escalar, ¿eh? Y en este caso, en sentido positivo. ¿Ven? También puedo calcular la misma integral a lo largo de la misma curva, pero la puedo recorrer en sentido negativo u horario. ¿Ven? Acá estoy recorriéndola en sentido horario. Voy del punto 2,4 al punto 0,0. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Bueno, pasa que ahora, cuando la transformo en una integral simple, x va de 2 a 0. Por eso lo escribimos así. Esto, bueno, me parece interesante indicarlo de esta manera, ¿no? Tal vez lo correcto es colocarlo así, pero me parece interesante ponerlo de esta manera, no sé, como para ver que la integral va de 2 a 0, ¿no? Y bueno, llego a un resultado que justamente tiene el signo contrario a la anterior. Si yo la recorro en sentido positivo, ¿no? Llego al mismo valor, pero con signo cambiado. O sea, esto era una de las propiedades. Es una de las propiedades, que las tenemos por acá. Ahora la vamos a ver, ¿eh? Bueno, lo mismo si hago la integral según I. Recorrida en sentido negativo, ¿eh? Voy de 4 a 0. Bueno, el integrando reemplazo y llego al mismo resultado que acá, perdón, que sube y bajo, ¿no? Pero con el signo cambiado. En este caso, como estas me daban positivas, estas me dan negativas, ¿eh? Acá puede aparecer un signo menos en la integral, porque no estoy calculando un área, estoy calculando otra cosa. Después vemos qué es lo que calculo. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? Esto lo trabajamos ayer. Bueno, ya lo dijimos 1000 veces, ¿no? Me tienen que dar el campo escalar, acá lo trabajamos de manera diferencial, bueno, si integro según X o según Y, y la curva. Y justamente la curva, ¿entre qué valores, no? Y siempre conviene hacer un gráfico y ver el sentido. ¿Está bien esto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, propiedades, que ya también las vimos ayer. Si tengo una constante multiplicando, sale la constante de la integral y queda multiplicando, ¿no? A la integral curvilínea. Integral de una suma o resta de funciones, en este caso campos escalares, es la suma o resta de las integrales. Cuando cambia el sentido de circulación, cambia el signo. ¿Ven? Si esta era negativa, esta es positiva o viceversa. Y también algo que es importante, esto, si las vinculo estas propiedades con las propiedades de la integral definida simple, esto equivalía a invertir los límites de integración, si ustedes recuerdan esas propiedades. Esta es análoga a la propiedad aditiva del intervalo de integración. Si tengo una curva que pedimos que sea suave, ¿no?
y la pienso como unión de curvas suaves, decimos que esta curva es una curva suave a trozos, ¿no? Bueno, puedo descomponer la integral como una suma, ¿no? De las integrales según cada una de esos pedazos de curva. ¿Sí? Pienso en la curva como esta curva así como unión de un número finito de curvas. ¿Sí? Bueno, vemos el ejemplo. Me piden, perdón, esto acá lo escribimos según X, pero valen también las mismas propiedades si integro según Y, obviamente. ¿No? Bueno, miren este ejemplo. Miren esto. Me dan esta integral, ¿sí? Tengo el campo escalar según esta curva, que está dibujada acá. Esta curva C es la unión de estas dos curvas, recorridas en este sentido. ¿Bien? Tengo las ecuaciones, acá tengo un segmento de recta, acá tengo un arco de esta hipérbola. Entonces, de acuerdo a esta propiedad, a la propiedad 4, esta integral va a ser la suma de la integral sobre C1 y sobre C2, porque C es la unión de C1 y C2. Tanto C1 como C2 son curvas simples. Se dice que esta es una curva simple a trozos, ¿sí? Porque justamente ahí tengo un problema. ¿Estamos? Bueno, fíjense, la integral a lo largo de C1, estoy yendo para allá, estoy acá en este segmento. Estoy integrando según X, X varía entre 0 y 1, por eso la transformo en una integral simple que va de 0 a 1, X al cuadrado, como Y es igual a X, acá me queda X al cuadrado, más la integral sobre la curva C2, X va de 1 a 2, ¿ven? Y tengo X al cuadrado más, como ahora la curva C2 tiene por ecuación igual 1 sobre X, acá me queda, como tengo Y al cuadrado, me queda 1 sobre X todo al cuadrado. Diferencial de X. Son dos integrales simples, bueno, que se calculan y me da esto, 7 medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Son dos integrales, curvilíneas, que se transforman en integrales simples. Son dos como las que vimos al principio, dos como estas. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, la misma integral según Y, ¿ven? Bueno, lo descompongo en dos. C1, la integral sobre C1 más la integral sobre C2. O a lo largo de C1 y a lo largo de C2. Bueno, lo que pasa es que como integro según Y, en la primera, como justamente la curva es igual a X, X igual a Y es, ¿no? Por eso acá coloco Y al cuadrado, porque tengo que llevar a la variable Y. Y Y va de 0 a 1, ¿ven? Cuando yo recorro esta curva e integro según Y varía entre 0 y 1, ¿ven? Por eso acá coloco la integral de 0 a 1, reemplazo X por Y, me queda Y al cuadrado más Y al cuadrado que ya venía. Y cuando hago esta integral respecto de C2, sobre la curva C2, según Y, ¿ven? Acá esto voy bajando, va de 1 a 1 medio, Y. Arranco en 1 y termino en 1 medio. Eso es lo que a veces a uno le hace un poco de ruido, ¿no? Voy de 1 a 1 medio, y como tengo acá X al cuadrado, como Y era igual a 1 sobre X, X es igual a 1 sobre Y, es un despeje, me queda 1 sobre Y al cuadrado más Y al cuadrado. Bueno, resuelvo, hago todas las cuentas y me da menos 15/24 avos. Este es el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Hice la misma integral, según X y según Y, a lo largo de esta curva C, que está dada por la unión de dos curvas conocidas, los arcos de curva, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es sumamente sencillo esto, ¿eh? No le busquen ninguna cosa rara porque no la tiene. Hay que tener cuidado, bueno, como
uno la transforma, pero se transforma en una integral simple. ¿Mm? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vamos a la integral de un campo vectorial. Todo está, vamos gradualmente, ¿no? Primero tuve que ver cómo calcular la integral de un campo escalar. Las primeras. Ya vimos cómo se hacía. La integral de un campo escalar. Después, por supuesto, a lo largo de, digamos, de un arco de curva. Si tengo una unión de arcos de curva, bueno, se divide como suma, pero son las mismas integrales, ¿no? Ahora, cuando tengo la integral curvilínea de un campo vectorial, o sea, cuando tengo el integrando un campo vectorial, acá tomamos un campo vectorial de dos componentes, donde cada componente es un campo escalar de dos variables, ¿no? Me queda acá un producto escalar. Me conviene escribirlo de esta manera, ¿ven? En la forma diferencial. Y no es ni más ni menos que la suma de dos integrales de campos escalares. ¿Se dan cuenta? Por eso, integrar un campo vectorial no es ni más ni menos que integrar dos campos escalares. Y estas integrales ya las sé calcular. ¿Se dan cuenta? Fíjense. El campo escalar, o bien me lo dan así, me lo dan de esta manera. El campo vectorial, perdón, me rectifico. El campo vectorial me lo dan de esta manera, así, y yo lo escribo de esta otra. Me conviene escribirlo de esta manera. Pues entonces integro, ¿no?, en los dos términos. ¿Está bien? Entonces me dan esta integral a lo largo de esta curva, recorrida en sentido positivo. Esta curva C, en este caso, es la unión de dos curvas. ¿Ven? Cuando la curva que me dan para integrar sea un campo escalar o un campo vectorial, es una curva cerrada, se indica de esta manera la integral. Si la escriben de esta manera es lo mismo, ¿no? Pero se suele indicar de esta forma. ¿Eh? La integral a lo largo de la curva C. Profe, perdón, Recorrer. ¿qué sería una curva cerrada? Quiere decir que ¿Qué vos t- arrancás en un punto y terminás en el mismo punto. Cuando vos sacás la imagen del origen y del extremo coinciden. Eso es la curva Claro, cerrada. ¿Eh? Eso después, en tal caso, fíjate el apunte de curvas que vimos de funciones vectoriales, ahí está sí, sí, indicado eso. ¿Eh? Esta sería estas son curvas abiertas, ¿no? sí. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está claro eso? Está bueno lo que pregunten, ¿eh? Todo lo que haga falta. Bueno, pero a ver, ¿cómo se calcula entonces esta integral? O sea, yo una vez que el campo vectorial lo escribo de esta manera, o ya viene escrito de esta manera, son integrales de campos escalares. O sea, primero yo acá, como es una unión de dos curvas, me queda separada en dos esta integral. La integral a lo largo de C1 más la integral a lo largo de C2. Y cada integral de un campo vectorial son dos integrales escalares. ¿Se dan cuenta? Vamos tranqui. De nuevo. Tengo esta integral de un campo vectorial. El campo vectorial lo tengo así, en la forma diferencial. Lo tengo de esta manera. Así viene, ¿ven? Son dos integrales de campos escalares. Pues las componentes de un campo vectorial son campos escalares. ¿Mm? Entonces, y en este caso concreto, como agregamos ambas cosas, ¿no? Como esta curva es la unión de dos curvas suaves, es calcular estas dos integrales. Y una integral de un campo vectorial son dos integrales escalares. ¿Eh? Entonces, primero calculo este primer término. ¿Ven? Bueno, se calcula de acuerdo a lo que ya vimos. Esto después lo ven ustedes. La curva C1 es esta parábola igual a x cuadrado. ¿Ven? Por eso acá iba x cuadrado, acá x barra raíz cuadrada de y, porque este es según y. O sea, ¿ven? Esta primera integral me da 3/5. Después calculo la integral sobre C2. O sea, es esta. Lo mismo. ¿Eh? Y me da -7/12. Entonces después la integral
que me piden calcular en un principio es la suma de las dos, ¿no? Me da 1/60. ¿Se dan cuenta? Esto no tiene ninguna complicación. Son cuentas nomás. ¿Mm? Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Si la curva, que esto va a aparecer, viene dada en forma paramétrica, forma vectorial, y bueno, tengo la integral de un campo vectorial. Si la curva, repito, viene dada de esta manera, como x es x de t, e y es y de t, bueno, calculo los diferenciales y después reemplazo acá, ¿no? Me queda x de t, me queda y de t, diferencial de x es x' de t por diferencial de t, bueno, lo mismo, me queda acá q de x de t e y de t, y el diferencial de y me queda y' de t por diferencial de t. Y por supuesto, integro entre a y b. Este es el intervalo paramétrico. También se transforma en una integral simple. Por ejemplo, me dan esta integral. Ya acá tengo el campo vectorial, acá tengo las dos componentes del campo vectorial, ya vino en forma diferencial. Y me dan la curva. Integro a lo largo de esta es una integral cerrada, ¿no? Porque integro a lo largo de esta elipse. Esta es la ecuación de una elipse. Semiejes 1 y 2. Entonces, ¿qué hago? Calculo los diferenciales. Si x es coseno de t, diferencial de x, bueno, menos seno de t, diferencial de t, lo mismo con y. Y reemplazo acá. ¿Ven? Se transformó entonces la integral esta curvilínea en una integral que va de 0 a 2pi, x es coseno de t, y es 2 seno de t, bueno, diferencial de x es menos seno de t, diferencial de t, bueno, etcétera, ¿no? Más esta otra. Y menos x, diferencial de y. Bueno, todo esto después se hacen las operaciones intermedias, son integrales de análisis 1. Y me da menos 4pi. Era, de hecho, bueno, lo que dijimos ayer, era una elipse. Estoy haciendo una integral cerrada. Recorro la elipse, no está dibujada acá, ustedes ya la pueden ver. Es una elipse que queda con el eje mayor vertical, ¿no? Recorrida en sentido antihorario una sola vez. Estoy integrando respecto de esa curva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se comprende? Después lo tienen que mirar Sí. tranqui, ¿eh? Pero, Sí, sí. repito, no se angustien porque no tiene mayores dificultades esto, ¿eh? Es sentarse a ver, ¿eh? Pero es importante que arranquen primero, ya lo dijimos, ¿no? ¿Cómo integro un campo escalar según X o según Y? Después, ¿cómo integro un campo escalar si la curva, bueno, es la unión de curvas? Y después, como el campo vectorial lo puedo transformar en dos integrales así de campos escalares, está bien, bueno, si esta curva es la unión de curvas, bueno, hay que separar cada una, ¿no? Pero después es exactamente lo mismo. No hay mayores dificultades. Y si viene dada en forma paramétrica, bueno, hay que reemplazar. ¿Estamos? Bueno, hay dos teoremas importantes. Uno es el teorema de Gauss-Green. Esto, repito, viene de la física. No me acuerdo quién preguntaba, ¿qué me da esta integral? Cuando uno hace este cálculo. Acá tengo un producto escalar. ¿Ustedes se acuerdan del trabajo de una fuerza? ¿Eso lo trabajaron en física? Sí, lo trabajamos. Bueno, ¿cómo lo vieron eso? A ver, contame. A ver, esto para 2 minutos, para ver de dónde viene esto. A ver, ¿qué dijeron del trabajo de una fuerza? ¿Te acordás? Bueno, no te lo... Era un medio de transmisión de energía. Bueno, ese es el teorema del trabajo y la energía, el teorema de las fuerzas vivas, ¿no? Está bien, sí, sí. Que la sumatoria de las fuerzas
¿no? Era igual a la variación de la energía cinética, ¿no? Algo así, ¿vieron? Claro, pero esto en general creo que lo han trabajado así. Esto es típico, ¿no? Un bloque al cual le aplico una fuerza, primero una fuerza constante con la dirección del desplazamiento, ¿no? Si este bloque se desplaza una distancia d, ¿no? Rectilínea, el trabajo de esa fuerza era el producto de la fuerza por la distancia, ¿no? Es un escalar, ¿no? Si la fuerza viene dada en Newton y la distancia en metros me da en Joule, ¿no? Está bien, hay una equivalencia entre el trabajo de esta fuerza y la variación de la energía cinética, ¿eh? No sé si antes dije suma de fuerzas, suma de los trabajos de las fuerzas. Trabajo es lo mismo que energía, me parece que lo dije mal antes. La suma de los trabajos de todas las fuerzas es igual a la variación de energía cinética. Lo que pasa es que si esta fuerza, en lugar de tener la misma dirección y el mismo sentido del movimiento, forma un ángulo, se calcula la componente de esa fuerza en la dirección del movimiento, se multiplica por el coseno del ángulo. Sí, sí, igual, o sea, cuando primero lo planteó con todo el tema de la integral, que Ah, podía ser en una fuerza variable y que podía ser en un trayecto no rectilíneo. Dijo, claro, o sea, los ejercicios que después hicimos sí eran de ese estilo, pero cuando lo planteó por primera vez lo planteó así de esa forma. exacto, claro, porque yo tengo que contemplar eso. Se entiende lo que dice Fernando, ¿no? Que la trayectoria no tiene por qué ser recta y la fuerza puede ser variable. La fuerza es una magnitud vectorial, no solamente variar en magnitud, sino en dirección y sentido, ¿eh? Exacto. Y lo que decía Mateo es el teorema del trabajo y la energía, ¿no? Que la suma de los trabajos de todas las fuerzas es igual a la variación de energía cinética, claro. Todo este trabajo que yo realizo acá hace que el cuerpo, o sea, toda la energía que yo le entrego, se gane de alguna forma, ¿no? En este caso con el movimiento. Era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, claro, exacto. Esto viene de la física, ¿eh? ¿Está? Y el resultado que uno obtiene de la integral curvilínea es el trabajo de la fuerza. Da en Joule, ¿eh? Esto también hay otras aplicaciones, también aparece en electromagnetismo, ¿eh? ¿La curva qué ¿Está? sería la trayectoria que realiza el cuerpo? ¿Qué Porque cosa, yo estaba perdón? pensando, claro, porque si nosotros recién habíamos hecho la integral curvilínea respecto a una elipse. Sí, La elipse de la trayectoria, es la porque trayectoria, exacto, al- exacto, sí. exactamente. Y se utiliza la variable t, porque la t es el tiempo también, en el caso de las curvas, ¿eh? Sí, sí, esto está vinculado con la física. Y está el teorema también de conservación de la energía, bueno, que ahora lo vamos a ver con otro teorema, que es uno de los grandes teoremas de la física. Sí, sí. ¿Estamos? Bueno, no más que esto les puedo decir porque está ahí, que me acuerdo. Pero cuando uno calcula esto, estamos haciendo acá un producto escalar, ¿eh? ¿Estamos? ¿Queda más o menos claro? ¿Sí? Esto más que nada para vincularlo con lo que ustedes ya trabajaron. Y si se los definió la profesora o el profesor de esta manera, y sí, pasa que después uno lo reduce al caso sencillo, ¿eh? Fuerza constante, ¿no? Y dirección Sí, o rectilínea. sea, lo planteó como una integral, no como una integral curvilínea, pero, porque como Ah, todavía no lo habíamos visto esto. claro. Por eso no se puede, porque faltan herramientas de matemática, por eso. Por eso en física lo trabajan así más, más elemental, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, iba esto, ¿no? Al teorema de Gauss-Green, que también viene de la física. Fíjense, lo que me indica este teorema es que yo, una integral curvilínea cerrada de un campo vectorial, la puedo calcular como una integral doble. Esto es lo importante. Bueno, bajo ciertas condiciones que ahora vemos, ¿no? Si yo tengo una curva simple cerrada,
recorrida en sentido positivo o antihorario, la integral de un campo vectorial a lo largo de esta curva, cerrada, simple, se puede obtener como una integral doble, donde el recinto va a ser justamente el recinto que limita esta curva, que acá le llamamos D, y en el integrando aparece esto. La derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. O sea que tengo una manera distinta de calcular la integral curvilínea. Yo ya sé calcular la integral curvilínea de un campo vectorial. Pero lo puedo calcular también, bueno, si se dan estas condiciones, ¿no? Después vamos, no hoy porque no tenemos tiempo, vamos a ver lo que quiere decir que el recinto sea simplemente conexo, ¿no? Eso después lo trabajamos la semana que viene. Pero, si tengo una curva, pedimos cosas, ¿no? Suave, cerrada, ¿no? Suave a trozos, ¿no? Y este recinto es simplemente conexo, y tengo la curva orientada en el sentido positivo, bueno, y además pido que estos campos escalares sean continuos en este recinto, ¿no? Si se da todo eso, vale esta igualdad. Ahora vamos a ver con un ejemplo, ¿eh? Bueno, acá está la demostración. Esto después lo miran ustedes. No van a tener ningún problema en entender la demostración. Acá hicimos alguna simplificación, porque en los libros esto a veces está medio ahí engorroso. Lo simplificamos todo lo que se puede. Yo le saqué algunas cosas a Venturini de esto. Bueno, esto después lo miran. Esta es la demostración del teorema. Mírenlo tranqui después. Van a ver que no van a tener ningún problema. Es trabajar con la integral curvilínea. Acá se divide la curva en dos y se calcula cada una según las funciones. Y 1 y 2. Bueno, lo mismo pasa. O sea, uno trabaja por un lado con la curvilínea, con lo que tengo en el primer miembro, y por otro lado con lo que tengo en el segundo miembro. Lo que pasa es que trabajo con cada término. Calculo esta y esta, y después calculo esta y esta, ¿no? Esto es lo que se hace. Esa es la demostración. Después mírenlo, tranqui. Acá aparece Fubini, bueno, ustedes ya saben. Bueno, vamos directo, tiene dos partes el teorema. Repito, lo van a poder entender perfectamente bien. Y hagan el esfuerzo, porque es un lindo ejercicio. Bueno, ejemplo. Me piden esta integral, que calcule esta integral curvilínea cerrada, donde C es la unión de estas curvas. C1 y C2. Acá están las ecuaciones de esas curvas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Se dan las condiciones, curva cerrada simple, recorrida en sentido antihorario. Tengo acá los dos campos escalares, acá este es P, este es Q. Continuos acá en este recinto, bueno, son polinómicas. Entonces, fíjense, esta integral la puedo calcular según el teorema de Green, teorema de Gauss-Green. Va a ser la integral sobre D, este es el recinto D. ¿Ven? Este recinto que tengo acá. Y en el integrando aparece Q' de X, estoy con esta relación, Q' de X menos P' de Y, de X de Y. O sea que aparece la derivada de Q respecto de X, que sí, menos, esto viene de la fórmula, la derivada de P respecto de Y. Derivada de Q respecto de X, menos derivada de P respecto de Y. O sea, la transformo. Perdón, profe, Sí, decime. Sí. ¿tiene algo que ver de lo de techo menos piso? Que sea C2 menos C1. A ver, ¿O me confundí yo con la fórmula? C2 menos C1. No, míralo así. Mirá, Sí, para no confundirte. Vos tenés acá el campo vectorial, tenés P y Q. sí. Acá te va la derivada Ah, de es Q Q. menos P. Es Q, Sí, pero es la derivada, ¿no? Q' de X menos sí, P' sí. de Y. Van las derivadas acá. Ok. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que ver, como yo, a ver,
La integral curvilínea me la saqué de encima cuando lo escribí como una integral doble, ¿está bien? Yo al haberla escrito de esta manera, como se dan las condiciones, repito, porque la curva es simple, bueno, cerrada, ¿no? Unión de curvas simples, y tengo que integrar sobre este recinto. Por eso, esta integral doble ya la sé resolver. No sé si vos te referías por ahí a eso. Sí, sí, sí. Esta Sí, sí, integral... iba a eso. Ah, ibas a eso. Bueno, listo. Sí, sí. Ok. Es más, en cartesianas, ¿no? Cuando x varía entre 0 y 1, y varía entre x al cuadrado y x. Yo recorro la curva hacia arriba, esto ya no lo anotamos porque ya ustedes lo saben, ¿no? Voy de x al cuadrado hasta x. Y en el integrando tengo esto. Es una integral doble. Integro primero según y después según x. Y llego a esto. Este es el resultado. O sea, es una alternativa para el cálculo de una integral curvilínea cerrada. El teorema de Green. El uso del teorema de Green. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo la tengo que calcular esta integral, miren, acá está hecha, ¿no? Primero la tengo que separar en dos. Es la integral de un campo vectorial. Y a su vez, cada una la tengo que separar, ¿no? Según x, según y. Llego al mismo resultado. Pero a veces resulta más sencillo hacerlo a través del teorema de Green. ¿Ven? Porque transformo esa integral curvilínea en una integral doble. En ese recinto, en el recinto que me cierra esa curva, ¿no? O la unión de esas curvas. La unión de esas curvas tiene que ser tal de que al final de todo me quede una curva cerrada, ¿no? Y recorrida en este sentido. Está bien, eso es lo que pide el teorema. ¿Queda claro esto? ¿Estamos? Esto pues hay que Sí, sí. mirarlo con calma, pero reitero, no es para que los quiero convencer, ¿eh? Es muy sencillo esto. Y aparte es útil encontrar una alternativa para el cálculo de una integral curvilínea, que puede llegar a ser muy compleja, hacerlo de la manera que vimos. Y como una integral doble sale al toque. Miren este otro ejemplo. Acá hay otro ejemplo. Miren esta. Vamos a detenernos un poquito en esto. Miren esta integral curvilínea. Reitero, integral curvilínea cerrada. Acá tengo el campo vectorial. Este es P de X y esta es Q de X, Y. Tengo los campos escalares que forman ese campo vectorial. Y tengo la curva, me dan esta curva. Circunferencia centrada en el origen de radio 3, recorrida en sentido antihorario. Ya en cuanto veo esto, me quiero tirar por la ventana, ¿no? Imagínense, para hacerla en forma, bueno, la forma que vimos, de cálculo de una integral curvilínea. Es piole. Sin embargo, si yo, como se dan las condiciones, aplico el teorema de Gauss-Green, fíjense, tengo P, saco P' de I, tengo Q, saco Q' de X, y esta integral se transforma en una integral doble, donde acá aparece Q' de X, que es 7, función constante, menos P' de I, que es 3, diferencial de X, diferencial de Y. Y el recinto va a ser este círculo, ¿no? Este D es este círculo, limitado por esta circunferencia. ¿Se dan cuenta? Acá resulta más que conveniente la aplicación del teorema de Gauss-Green. Porque me dan esta integral curvilínea cerrada de este campo vectorial y la transformo en una integral doble que sale de manera sencilla. Fíjense, detecto P de XY, detecto Q de XY, saco las derivadas y aplico el teorema. Acá está la resta. Esto es Q' de X y esto es P' de Y. Y después, una vez que la transformo en una integral doble, ya está, de esto me olvido. Resuelvo esta integral doble. Acá aparece 4 y bueno, voy de menos 3 a 3 y de esta, digamos, semicircunferencia a esta otra, ¿no? Por eso aparece estas raíces cuadradas, ¿no?
Pasa que después, bueno, acá estoy en un problema en cuanto al cálculo, ¿no? Porque se complican estas integrales. Cuando aplico la regla de Barrow, estas integrales, bueno, hay que hacer una sustitución trigonométrica, es un despiole. En cambio, si hago un cambio de coordenadas, que ya lo sabemos, a coordenadas polares, salen 2 patadas. ¿Eh? Y llegué a este resultado. ¿No? Perdón, entonces utilizamos primero la igualdad de integral curvilínea a una integral doble Sí, y después, para más conveniencia, utilizamos el cambio de variable a polales. exacto. Una vez que llega la integral doble, aplicamos todo lo que se llama Ok, integrales dobles, claro. sí, sí. Acá lo hacemos Ok, en ok. polares porque sale, este recinto es para hacerlo en Sí, polares. sí. ¿Sí? Ok. Acá aparece el jacobiano, ¿no? ¿Está? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí, Imagínate si la sí, tenés que sí. hacer, bueno, de la manera que la trabajamos. Sí, Conviene hacerla, o sea, ir a las ecuaciones paramétricas, pero acá te queda, ¿sí? Te queda 3 coseno, no, 3 seno, acá 3 por 3 seno, acá te queda e a la seno del, ¿sí? De 3 coseno, o sea, olvídate, olvídate. ¿Eh? sí, sí. ¿Estamos? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Eh, en este caso, en el ejemplo anterior, perdón, acá. En el ejemplo anterior lo hicimos aplicando el teorema y después lo hicimos como esta era sencilla, resolviéndola, ¿no? Como vimos al principio. Llegó al mismo resultado, obviamente. Pero así es más directo. ¿Eh? Bueno, este es el teorema de Gauss-Green, la equivalencia entre una integral curvilínea y una integral doble. Hay otras formas del teorema de Gauss-Green que lamentablemente no podemos ver, que son las formas vectoriales, ¿no? Y ahí aparecen los otros teoremas que, bueno, no llegamos a ver. Bueno, hay otro teorema muy importante. Pero antes de eso, vamos a mirar esto. La integral curvilínea de un campo conservativo, y esto también viene de la física. Ustedes saben que el campo gravitatorio es un campo conservativo. ¿Eh? Fíjense, si yo tengo una integral cerrada y este campo vectorial, porque nosotros acá hablamos de campo vectorial sin hacer ninguna restricción. Si yo le pido que ese campo vectorial sea conservativo, ¿eh? Y aplico el teorema de Gauss-Green, esta integral queda escrita de esta manera, como ya vimos. Ahora, si el campo es conservativo, ¿se acuerdan de la condición de simetría? Si es un campo vectorial gradiente. Tenía que dar cero. Y justamente, al cumplirse esto, como Q' que es igual a P' de I, si el campo es conservativo, si es un campo gradiente, la integral da cero. ¿Está bien? Y vale también el recíproco. Si la integral me da cero, la integral curvilínea de un campo vectorial me da cero es porque el campo es conservativo. ¿Eh? Esto es muy importante, es un resultado muy importante. Y eso seguramente lo vieron en física con el trabajo de la fuerza, ¿no? El trabajo de la fuerza peso, concretamente. Al recorrer, digamos, una trayectoria cerrada, ¿no? Tiene una parte que es positivo y otra parte que es negativo. No la fuerza de rozamiento. Ahí no. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Ahí no es Las fuerzas conservativo. conservativas. ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso se lo denomina como fuerza. Claro, por eso se habla de fuerzas conservativas. ¿Eh? En el caso de la fuerza peso, el trabajo realizado por la fuerza peso. Después mírenlo en física y vincúlenlo con esto. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, acá hay un ejemplo. Tengo la integral cerrada, ¿no? De un campo vectorial. Acá no me dicen justamente cuál es la curva. Y no me lo dicen porque no importa. ¿Por qué no importa? Y porque yo acá compruebo que es un campo conservativo, porque se cumple la condición de simetría, luego la integral es cero. No hago ninguna cuenta. ¿Qué voy a hacer la cuenta?
Si me hubieran dado una curva cualquiera, sí la hago y voy a llegar a que da 0, si es conservativo. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? O sea, repito, tengo acá una integral cerrada de un campo que compruebo que es un gradiente. Es conservativo. Entonces no importa la curva. Yo sé que la integral da 0. Si me dan la curva, bueno, lo hago, pero ya sé que me va a dar 0. ¿Se entiende? Bueno. Hablando de campos conservativos, ven este teorema, el teorema fundamental de las integrales curvilíneas. Y acá aparece también otro concepto de la física. Tengo entonces parto de un campo vectorial conservativo. Es un gradiente. Si es un gradiente, hay una función potencial de la cual se deriva ese campo. ¿Ven? ¿Se acuerdan de esto? Esto lo trabajamos la vez pasada. P es su' de X, Q es su' de Y. Entonces, esta integral, esto no lo vamos a demostrar, o lo demostramos pero de una manera medio así, la que te criaste, ¿no? Si yo tengo, entonces, esta integral curvilínea, no cerrada, acá es una integral a lo largo de una curva, perdón. Entonces, si tengo esta integral de este campo conservativo, a lo largo de una curva C, justamente como acá aparecieron las derivadas del campo escalar de la cual proviene ese campo vectorial, ese gradiente, acá tengo un diferencial. Y la integral de un diferencial, en definitiva, acá aparece el potencial. ¿Y qué se hace? Esto es análogo a la regla de Barrow. No es la regla de Barrow, pero es formalmente análogo, ¿no? Se evalúa el potencial, la función potencial en el extremo superior, y se le resta el valor de la función potencial en el extremo inferior. Se hace la diferencia de los potenciales. ¿Ven que el vocabulario es de la física? Acá tengo una diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengo un campo vectorial conservativo, el valor de la integral es independiente del camino, de la trayectoria que une los puntos A y B. Y se puede calcular haciendo la diferencia de los valores que toma la función potencial. Ahora vemos un ejemplo, y ya se les aclara. Pero repito, una integral curvilínea de un campo conservativo se puede calcular obteniendo la función potencial de la cual se deriva ese campo conservativo y haciendo esta resta, evaluándola digamos, en el extremo, en el punto, digamos, de llegada, menos el valor que toma el potencial en el punto de partida. Ejemplo. Bueno, me dan esta integral a lo largo de esta curva. Y me dicen, donde C es cualquier curva que une los puntos A y B, cualquiera. Tengo los puntos, el 0, 0 y el 1, 1. ¿Por qué la puedo calcular? Y porque yo verifico que es un campo conservativo, que es un gradiente. Entonces, como es un campo conservativo, es un gradiente, calculo, como ya vimos, la función potencial, U, acá la obtuve, esta es la función potencial, y para calcular esta integral, esta la que me dan, aplico el teorema. Es, entonces, ¿qué me dice el teorema? Que esta integral la puedo calcular evaluando la función potencial que obtuve en el punto B y restándole el valor que toma en el punto A. Hago U en 1, 1 menos U en 0, 0. O sea que esta integral en definitiva me da 3. ¿Estamos? Si lo comparo con el otro teorema, es una alternativa para el cálculo de una integral curvilínea. Tengo la integral curvilínea de un campo conservativo, lo que importa es el origen y el extremo, no importa el camino que sigo, no importa la curva que une esos puntos.
Y esto tiene que ver también con el trabajo de la fuerza-peso, eso lo trabajaron en física, ¿no? El trabajo es el mismo independientemente del camino que yo hago para pasar de un punto al otro, en el campo gravitatorio, ¿no? Terrestre o de cualquier planeta, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y ahora fíjense, si yo, volviendo a esta integral que me daban para calcular, a lo largo de cualquier curva que una estos puntos, el 0, 0 y el 1, 1, si yo tomo casos especiales, o sea, si por ejemplo tomo este segmento de recta que une el 0, 0 con el 1, 1 y calculo la integral curvilínea de la manera que vimos al principio, ¿ven? No me detengo en las cuentas porque es muy simple, esto lo pueden ver ustedes tranquilamente, ¿eh? ¿Ven que llego al mismo resultado? Si yo sigo, digamos, esta recta, obviamente que me va a dar el mismo resultado, ¿eh? Es más, si uno de estos dos puntos con esta parábola, la integral, cuando la calculo de la manera que vimos al principio, llego al mismo resultado. ¿Se dan cuenta? Y esa es la conclusión que usamos en física para lo del trabajo, ¿no? Exacto, exactamente. A vos lo que te importa, si en lugar de seguir esta curva, seguís una escalera, digamos, o te vas moviendo horizontal y vertical, ¿no? Cuando te mueves horizontalmente, la fuerza-peso no hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento, y cuando te mueves verticalmente hace trabajo, ¿no? Claro. Claro. Subiendo, bajando. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Ni más ni menos que esto. También vale para el potencial eléctrico. Tengo un campo eléctrico. Exacto. Bueno, y algo más que lo pueden ver solos. ¿Cómo resolver una integral curvilínea en R3? Porque hasta ahora trabajamos en R2. Todo esto era en R2. En R3 no pasa nada. No pasa nada. Es lo mismo. Lo que pasa es que tengo el campo vectorial de 3 componentes y se calcula igual. Tengo tengo la curva en forma paramétrica, ¿no? Acá. Lo único que cambia es eso. Tengo la curva, es una curva labiada, ¿eh? Eso es lo único que cambia. ¿Ven? Lo que pasa es que X y Z son de T y aparecen, bueno, los diferenciales de T, ¿eh? Eso es lo único que cambia. Fíjense. Ejemplo. Me dan integral de este campo vectorial según esta curva, que viene dada por la función vectorial, y dada en forma paramétrica, intervalo paramétrico. Bueno, calculo los diferenciales, ¿ven? De X, de Y, de Z, y la integral, cuando la transformo, me queda, bueno, entre 0 y 1, que es el intervalo paramétrico. X será T, por eso acá me queda T cuadrado, bueno, Y, Z, calculo todo, me da 5. El cálculo es exactamente el mismo. Lo que pasa es que la curva viene dada en forma paramétrica. Eso es la diferencia que tengo en R3 respecto de R2. Y en R2 también la trabaja en forma paramétrica, ¿sí? Y también vale el teorema fundamental que acabamos de ver en R3. Es exactamente lo mismo. ¿Ven? Exactamente igual. Esta curva es una curva labiada, ¿no? Puntos A y B están en el espacio en lugar de estar en el plano. Y lo mismo, primero lo que tengo que hacer es verificar que el campo sea conservativo. Lo que pasa es que ya acá en R3, bueno, tenemos ahí. Vamos a esperar que pase el camión este. Bueno, tengo, fíjense, el rotor. El rotor es igual al vector nulo. Si el campo es conservativo, bueno, se dice que es irrotacional, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Bueno, aparecen estas condiciones de simetría, las que trabajamos el otro día. Sí, sí. ¿Vamos? Entonces, si yo me dan la integral, ejemplo, y es un gradiente y el campo es conservativo, es calcular el rotor y comprobar que obtengo el vector nulo, que las tres componentes son 0, ¿ven? Que se cumplen las tres condiciones, ¿ven? Puedo aplicar justamente el teorema fundamental. Calculo la función potencial, como vimos, bueno, una de las funciones potenciales,
Acá aparece siempre una constante, bueno, o que dependa de X, acá puede depender de X, bueno, acá lo hicimos directamente con K, esto lo pueden hacer ustedes, y después se hace la diferencia. La función potencial en B menos la función potencial en A. Es una alternativa al cálculo directo. Después lo miran, tranqui. Lo mismo que en R2, en R3. Vale el teorema fundamental. Y es una alternativa interesante. El ejemplo que les había dado anteriormente, ¿no? El caso del trabajo de la fuerza-peso en una trayectoria, ¿no? Y bueno, si yo la calculo, yo les puse la escalera, ¿no? Típico. O el movimiento horizontal y vertical. No importa eso. Si yo la calculo de un punto al otro, es la variación de energía potencial. ¿Se acuerdan la energía potencial gravitatoria, no? Masa por gravedad por altura, bueno, lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, hasta acá estamos. Una sola, bueno, acá terminó el parcial, digamos, ¿no? Y el trabajo práctico. Perfecto. Lo único que queda por ver, que también es interesante, es que puedo calcular un área con una integral curvilínea. Ven, si yo quiero calcular el área de este recinto D, que está acá, bueno, lo hago con integrales dobles, ¿no? O si quieren, con integrales simples. Esto es si lo miro así, es la de análisis 1, ¿no? Techo menos piso. Estoy en áreas ahora. Ahora, si yo hago esta integral, la integral curvilínea, recorrida en sentido positivo, de esta función, de la función y diferencial de x, y hago las cuentas, llego justamente a este resultado cambiado de signo. Esto después lo miran ustedes tranqui, ¿eh? Entonces, como esto es el área, y si yo calculo esta integral curvilínea, me da menos el área, le pongo un signo menos. O sea que acá tengo una fórmula para calcular el área de un recinto con una integral curvilínea. O, si lo considero así, el recinto, en lugar de limitado por dos funciones donde y es función de x, limitado por dos funciones donde x es función de y el área la calculo de esta manera, según la integral doble, y por otra parte me hago esta integral curvilínea, la integral de x diferencial de y, acá sí llego al mismo resultado. O sea que tengo una fórmula, otra, para calcular un área por una integral curvilínea. ¿Y esto por qué es importantísimo? Miren cómo puedo calcular de manera hiper sencilla el área encerrada por una elipse de semiejes A y B, centrada en el origen. La escribo en forma paramétrica primero. Y acá voy a usar esta fórmula, la que tiene el signo más, porque la que tiene el signo menos también la puedo usar, pero esta es más fácil. Uso esta fórmula, ¿ven? Esta integral me da el área de la elipse. Lo que pasa es que la tengo que escribir en forma paramétrica, ¿ven? X es A coseno T, diferencial de Y es B por coseno T diferencial de T. Fíjense. Y por supuesto voy de 0 a 2pi. Y obtuve el área de una elipse. Pi por A por B. El área del recinto encerrado por la elipse de semiejes A y B. ¿Ven? Esta es la fórmula. La deduje de esta manera, de forma muy sencilla. Claro, si A es igual a B, es un círculo, es pi por el radio al cuadrado, ¿no? Era lógico que diera esto. Es una herramienta esto, ¿no? Para el cálculo del área limitada por cualquier curva. Que hacerlo en cartesiana se complica, porque fíjense, hay que despejar y uno puede aprovechar la simetría, pero bueno, hacerlo en cartesianas es un problema, bueno, lo hago con derive, ¿no? Pero acá con integrales curvilíneas sale de manera simple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto como... Profe, y Decime. ahora, esto es una duda que se me surgía mientras estábamos viendo todos estos temas. Y si la curva, los límites paramétricos eh, están entre un número finito y el infinito, Buenísima pregunta.
porque ahí yo pensaba en la integral, hay que ver si la integral impropia diverge o converge. Pero la aplicación física, ¿Y qué pasa? Vos podés calcular el trabajo a lo largo de una trayectoria infinita. claro, No, no, eso no, es claro. lo que No tiene lo que me sentido pasaba físico. era eso. No tiene Claro. sentido físico, pero en el cálculo del límite sería ver si converge o no. Ese será el tema. Sí, lo que pasa es que ahí está bueno lo que pensaste. Lo que pasa es que no tiene sentido, porque vos siempre vas a tener, vos pensá, ¿no? Vos tenés una trayectoria, Algo así. ¿está bien? Sí, sí. Y es el cálculo del trabajo de esa fuerza el desplazar el cuerpo de un punto al otro. ¿Mm? O sea que siempre vas a tener un intervalo, independientemente de cómo venga dada la curva, siempre tenés un intervalo paramétrico donde acá no te aparece ni más ni menos, bueno, menos infinito, ¿no? Porque esto es un tiempo siempre, ¿no? Empieza y termina. Claro, sí, sí. Claro. ¿Está bien? Bueno, la profesora con el tema de trabajo sí había dado, no me acuerdo qué ejercicio, que dijo pueden calcularlo de tal manera, Sí, por una cuestión de análisis sí, o alguna cosa algebraica. Dijo, pero no tiene sentido físico. Lo que dijo usted, que puede dar y les puede servir, pero que no tiene sentido físico. Entonces, como lo habíamos hecho, lo habíamos planteado mal porque no tenía un sentido, no era coherente con la física. Era claro. matemático, pero no. Claro, es lo que me pasaba a mí, porque o sea, sería el calcular el trabajo de una trayectoria